Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano. Yo quiero referirme a un tema de producción nacional. En estos días vimos cómo los productores de leche, los ganaderos de Yásica arriba, en Puerto Plata, hicieron un símbolo de protesta, vertiendo leche, garrafones de leche en la tierra, en el suelo, botándola, como para llamar la atención sobre la situación que están viviendo en este momento los productores. Sí, muchos quizás podrían condenar este gesto, que no es, para mí, no es el más apropiado para llevar a cabo una protesta, pero sin embargo es un símbolo que indica la desesperación en que están ahora viviendo los productores de leche por las particularidades que están dando en este momento. La pandemia ha agudizado la crisis de los ganaderos, aunque ya existía desde antes, y es porque en el DR-CAPTA que la República Dominicana firmó con los Estados Unidos y con países centroamericanos, el tratado DR-CAPTA, se establece la importación de leches y sus derivados con una tasa cero de importación, que indiscutiblemente afecta a los productores nacionales por el hecho de que las importaciones de lácteos desde los Estados Unidos no pueden de ninguna manera competir con los productores artesanos de la República Dominicana. Todo el mundo sabe la tecnología con que se produce, con que se maneja el ganado lechero y de carne en la primera potencia del mundo. Y entonces cuando traen esos productos al país, en los supermercados con libre comercio que tenemos, entonces los productores nacionales es muy difícil que puedan competir en precio y en calidad. Y el poco esfuerzo que se ha hecho desde aquí para abaratar esa tecnología también. Efectivamente, en precio y en calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la producción nacional se estaba dedicando básicamente a ser vendida en los comedores económicos del gobierno, en el desayuno escolar y en los hoteles turísticos, Pero ¿qué ocurre? Que con la pandemia, con el COVID-19, el turismo prácticamente se ha ido al suelo y la escuela ha tenido que cerrar, con lo que ha disminuido considerablemente la demanda de leche de los ganaderos nacionales. Y eso ha provocado una baja en el precio. Se calcula en alrededor de un 20% que ha bajado el precio del litro de leche en finca, que es donde venden los productores nacionales, le venden a las procesadoras y a los que lo compran en finca. Entonces, al bajar eso, la leche no tiene salida prácticamente en este momento. La crisis se ha agudizado y se calcula una disminución en el precio, como ya señalé, de alrededor de un 20%. Y el crecimiento de las importaciones se ha incrementado en más de un 40%. Entonces, esa desesperación que hoy manifiestan los productores de Yásica en Puerto Plata se está manifestando en toda la geografía nacional. En el país tenemos alrededor de 58,000 ganaderos, productores de ganado, de los cuales alrededor de 18,000 son productores directos de leche. Y eso genera una cantidad de empleo enorme. Yo diría que es el segundo generador de empleo de la República Dominicana. Una gran cantidad de provincias viven de la producción de leche. Bueno, solamente basta con poner ejemplo todas las provincias del este, las provincias del Cibao, en su gran mayoría, la línea noroeste. Por ejemplo, nosotros conocemos de Santiago Rodríguez y de Jabón, donde esta es la producción número 1. Y hay una gran cantidad de ganaderos que viven de esto. Y ahora están viviendo una situación bastante difícil de desesperación que ha llevado a esos productores de Yásica a cometer ese sacrilegio. Porque algunos dirían, ¿y por qué no se la donan, por ejemplo, a CONANI, el organismo oficial que está encargado del cuidado de la niñez más pobre? Bueno, pero ellos lo que querían era dar una manifestación de protesta o llamar la atención al país, porque esa situación no es solo en Yásica, es en toda la geografía nacional, pero los de Yásica fueron los que se atrevieron a hacer eso, a mandar esa señal que nosotros la vemos como una voz de alarma ante la situación y para llamar la atención ante la situación de crisis que están viviendo los productores de leche
en la República Dominicana. De manera que yo pienso que el gobierno debe sentarse con eso, con Conaleche y con Aproleche, con los líderes del sector ganadero, para buscarle una salida a esta situación, tratar de buscar algún tipo de mercado, porque incluso en la producción de quesos, que se destina una gran parte de la producción lechera del país, ya no pueden tampoco competir con esa diversidad, con esa gran variedad de quesos que traen los supermercados nacionales a través de las importaciones con cero arancel. De manera que habría que buscar a ser imaginativo, porque no basta con aplicar las leyes del mercado simplemente y decir que hay que comprarla donde salga más barato. No, nosotros tenemos que proteger el aparato productivo nacional. La soberanía alimentaria es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de un país. Ningún país en el mundo ha podido desarrollarse si no es autosuficiente por lo menos en un 50% de su alimentación. Aquí en la República Dominicana, por ejemplo, hemos disfrutado de estabilidad, a pesar de las crisis esporádicas que hemos tenido desde el punto de vista económico, precisamente porque tenemos una seguridad de la dieta básica del dominicano. Aquí nosotros producimos la bandera nacional, que es lo que consume el dominicano. Podemos producir arroz en un 100%, ser autosuficientes. Podemos producir una gran parte de la habichuela que consumimos y también de la carne de pollo y de parte de la ensalada también, que acompaña siempre a nuestra dieta diaria. Y eso ha permitido que la inflación en el aspecto de la canasta básica del dominicano, de eso que consumimos diariamente, no haya tenido grandes efectos, precisamente porque lo producimos de manera nacional. Aunque muchos de esos productos, por ejemplo, como el arroz, tú lo puedes conseguir importado en cualquier país del mundo, en los Estados Unidos, en Asia, mucho más barato que lo producimos aquí. Pero eso no nos da un pretexto para prescindir de la producción nacional, porque la producción nacional es de aquí y podemos disponer de ella aquí, y eso nos da soberanía alimentaria, que es muy, muy importante para los pueblos. De manera que hay que buscarle una salida a los productores de leche para que no se vean en la necesidad de botarla antes de comercializarla, porque usted podría decir, bueno, es una barrabasada tener que botar la leche, pero si usted tiene pérdida en un producto, en este caso, que si está perdiendo el 10%, si usted produce con un 10% por encima en costos de lo que usted puede vender el producto, entonces no vale la pena producirlo, porque mientras más produce, más pérdida va a tener. Entonces, da lo mismo disponer de esa leche, ya, porque ese punto extremo de tener que botarla, yo no comparto de ninguna manera, pero disponer de ella regalándola es como quiera pernicioso, por el hecho de que los costos de producción en este momento están por encima de los precios del producto, y eso va a llevar a la ruina a esa cantidad enorme de productores de leche que tenemos en la República Dominicana. De manera que el gobierno tiene que sentarse, las autoridades del sector agropecuario, sentarse con nuestro sector lechero, buscar salidas ingeniosas, ya sea a través de los comedores económicos, de comercializar la leche. Desafortunadamente, los gobiernos dominicanos últimos que hemos tenido desmantelaron las procesadoras de leches estatales, que en momentos como este lo que se hacía, el gobierno adquiría esa leche de campo, la procesaba y entonces la destinaba a los planes sociales del gobierno. Ahora ya no lo puede hacer porque las procesadoras son todas privadas. Pero de todas maneras hay que buscar una salida adecuada con los líderes de ese sector para que pueda seguir ese sector produciendo empleos y generando alimentos para los dominicanos.